En este video vamos a ver algunos conceptos generales que son bastante usados dentro de la institución. Estos conceptos son intranet, SharePoint, sitios de proyecto y Projects and Funding. El contenido de este video, en principio, una breve introducción. Vamos a ver qué cosa es un intranet, qué cosa es SharePoint, cuál es la estructura de nuestra intranet, qué son los sitios de proyecto y qué es el sistema de Projects and Funding. Un poco para entender todos estos conceptos y poder manejarlos de la manera adecuada. Vamos a comenzar con la introducción. ¿Cuál es el objetivo, el objeto de este video, Poder responder a algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué cosa es un intranet? ¿Qué cosa es SharePoint? ¿Qué relación hay entre estas dos palabras o conceptos? ¿Qué cosas son los sitios de proyecto? ¿De qué tratan? ¿Qué almacenan? Y ¿qué es el Projects and Funding? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo se usa? ¿Y qué relación tiene con lo que son los sitios de proyecto? Vamos a comenzar primero a definir qué cosa es un intranet. El gráfico nos muestra lo que es conceptualmente un intranet, que es un conjunto de computadoras, de usuarios, de documentos, de procesos que sirven para trabajar de manera colaborativa. Esto quiere decir que yo puedo hacer un documento, colgarlo en el intranet y cualquier otra persona puede compartirlo, puede leerlo, puede editarlo y así podemos entre todos los miembros del staff generar una gran biblioteca de conocimientos que esté al alcance de todos y cada uno de los miembros del staff. Básicamente esta intranet también nos va a permitir trabajar de manera remota. ¿Por qué? Porque utiliza los recursos web, O sea, yo voy a accesar a la intranet a través de un browser o un navegador de internet y desde cualquier lugar del mundo voy a poder conectarme siempre y cuando tenga un login y un password para entrar y de esa manera voy a tener acceso a toda esta información de la institución. ¿Qué cosa es SharePoint? Muchas veces usamos la palabra SharePoint y la palabra intranet como si fueran sinónimos en la institución, pero en realidad no lo son. El SharePoint es un software de Microsoft con el cual nosotros vamos a implementar lo que es nuestra intranet. Es como la marca del programa o del paquete con el cual nosotros hacemos nuestra intranet. ¿Y por qué Microsoft? Mucha gente dice, ¿por qué no utilizamos una herramienta open source o cualquier otra que no sea de paga? Y la razón es muy sencilla. Nosotros a nivel institucional, como organización a nivel mundial, tenemos un convenio con Microsoft que nos permite tener acceso a todas las herramientas, todos los tools que tiene Microsoft o a costo cero o a un costo muy barato, y eso nos permite tener una suite bastante completa. Ahora vamos a ver cómo se estructura nuestra intranet, o sea, vamos a entender un poco cómo es que se clasifica la información, Para eso vamos a hacer una analogía, En primer lugar, tenemos en el nivel más alto el portal. El portal es, imaginemos como si fuera un gran edificio, que está lleno de un edificio que cosa tiene un montón de oficinas o cuartos. O sea, va a tener un grupo de oficinas o cuartos y cada una de estas oficinas o cuartos en la intranet la vamos a llamar sitios. ¿Correcto? O sea, en el nivel más alto tenemos los portales, que es con un edificio, que es un conjunto de oficinas que les vamos a llamar sitios. Y estos sitios, a su vez, son un grupo de bibliotecas, ¿ok? Vamos a conceptualizar las bibliotecas como si fueran gavetas donde yo puedo guardar información clasificándola de la forma que más me parezca adecuada a mí. Entonces, esta es la analogía, El nivel más alto, el portal, conjunto de oficinas, que a su vez es un conjunto de bibliotecas. ¿De acuerdo? Entonces, es importante tener claro esto para saber cómo se estructura nuestra intranet, para saber dónde guardar la información, para saber cuándo crear sitios, cuándo crear bibliotecas, para saber cuántos portales tenemos, qué se guarda en cada portal, qué se guarda en cada biblioteca y también para manejar el tema de la seguridad. Para continuar con esto de la estructura de intranet, vamos a ver con qué portales o edificios contamos en nuestra oficina en Perú. Nosotros contamos con 4 portales, ¿ok? El primero de ellos es el sp-pe.practa.org.pe.
todos nuestros portales terminan en practa.org.pe, entonces hay que solamente acordarnos del SP, que es de SharePoint, -PE de Perú. Este es el portal general, es el, vamos a decir, y ahí vemos a un hombrecito en libertad, con las cadenas rotas, ¿no? Eso quiere decir que en este portal nosotros tenemos completa libertad de estructurarlo o crear las oficinas como nosotros mejor nos parezca. Si queremos que una oficina sea chiquita, perfecto, la otra oficina más grande. Si queremos que en una oficina 6 gaveteros, en la otra queremos 8, en fin, es más o menos así. Nosotros podemos estructurar este portal de la mejor manera que nosotros nos acomode. Podemos crear los sitios que nosotros querramos y las bibliotecas que nosotros querramos, en fin. Eso a diferencia del siguiente portal, que es el SP Projects. Ese SP Project es muy importante sobre todo para lo que son los programas, ¿no? Aquí en este edificio, acuérdense que los portales son edificios, en este edificio SP Projects es como si fuera un edificio en el que todas las oficinas tienen que ser idénticas, del mismo tamaño, con la misma cantidad de gaveteros, etcétera. Ahí es donde vamos a guardar toda la información de los proyectos de toda la institución. Y ahí vemos un hombrecito con una camisa de fuerza que justamente nos indica eso. Ahí no podemos nosotros crear las bibliotecas como nosotros nos parezca, no podemos crear los sitios que nos parezca y como nos parezca, no. Aquí va a haber una estructura fija y va a ser un portal en el que por cada proyecto vamos a tener un sitio o una oficina. Entonces, es importante que nosotros sepamos, que lo vamos a ver luego con más detalle, de qué trata este sitio de proyectos. ¿De acuerdo? El tercero, estos dos son los más importantes en realidad. El tercero y el cuarto ya son de menor importancia, pero se tienen que mencionar, que es el SP Media. Que SP Media, como ustedes ven ahí en una cámara fotográfica, es el que almacena todo lo que son fotos y videos. Nosotros, por nuestras características de institución y por la dinámica de nuestros proyectos, almacenamos una gran cantidad de fotos, una gran cantidad de videos que son de gran importancia. Y por una cuestión básicamente de organización y tamaño de información, es que hemos creado un nuevo edificio que se llama el SP Media, o sea, un nuevo portal que se llama el SP Media, donde van a estar todas estas colección de fotos y videos. Y por último, el cuarto portal o el cuarto edificio es el SP MySite. Ese MySite quiere decir que cada miembro del staff tiene un sitio para él, ¿no? O sea, si alguien entra a la institución, automáticamente se crea un SP MySite para cada uno de los miembros de la institución. Sin embargo, la verdad es que esto no ha sido muy utilizado, son muy pocos los que utilizan. La idea es que aquí uno guarde su información personal, qué sé yo, y que rara vez quiera compartirla, pero es muy poco usado en realidad. La gente todavía usa esto para muy pocos casos, pero ahí está, ¿no? Es el cuarto portal con el que contamos. Ahora sí vamos a ver un poquito más qué cosas los sitios de proyecto. Hemos hablado que los sitios de proyecto están dentro del portal SP Projects, que es, repito, el edificio donde están todas las oficinas igualitas, donde cada oficina es un sitio para cada proyecto. Es decir, si yo creo un nuevo sitio, un nuevo proyecto, perdón, tengo que crearle un nuevo sitio. Entonces, ese es el edificio, el SP Projects, donde todas las oficinas son exactamente iguales. ¿Y qué cosa va a almacenar? Información de mis proyectos. Todos los proyectos tienen la misma estructura, la misma cantidad de bibliotecas, la misma forma, etcétera. Cada uno de ellos, cada uno de estos sitios de proyectos se va a identificar por lo que se llama el PIN. Este es un concepto también importante, el PIN. El PIN es un número, de ahí su nombre. En inglés PIN significa Project Identify Number o número de identificación del proyecto, que es muy importante y que se va a usar de manera reiterada en muchos de los procesos dentro de la institución. PIN es el número que se le asigna a un proyecto y con el cual va a ser identificado a lo largo de su vida en la institución. Va a servir para registrar lo que son el proyecto propiamente dicho, lo que son sus órdenes de pago, en fin, ¿no? El PIN es el código de ese proyecto. ¿De acuerdo?
Finalmente, ¿qué cosa es el Projects and Funding, ¿no? Projects and Funding, vamos a entenderlo como un software que ha sido desarrollado también utilizando la herramienta de SharePoint y que, ¿qué es lo que nos va a permitir, ¿no? Es un software que nos permite ingresar data estructurada, es decir, ¿qué entendemos por data estructurada? ¿No? Vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Yo tengo un contrato, ¿de acuerdo? Que es un documento en Word que está impreso. Entonces, ese documento tiene un montón de texto. Y dentro del texto están datos como la fecha de inicio, la fecha de finalización, el importe, quién es la contraparte o la firmante del contrato, y en fin, una serie de datos que dentro del documento Word serían difíciles de identificar y poder hacer. Por ejemplo, si yo tengo 10 contratos, 10 archivos en Word, yo no voy a poder preguntarle a un sistema, decirle, muéstrame todos aquellos contratos que son mayores a $5.000, porque esa data es data textual, data no estructurada. Mientras que si yo tengo un sistema en donde muestro la información y pido la información estructuradamente, es decir, le pido cuál es el PIN, quién es el jefe de proyecto, cuáles son los datos o los principales temas que trata, cuál es el importe del proyecto, en qué zona se realiza, y yo los pongo en campos estructurados, luego yo puedo tener un software que explote esa información y que me haga preguntas y búsquedas. Entonces, toda esta data estructurada, ¿de dónde se obtiene? Se obtiene de los documentos. Y como les hacía referencia, estos documentos, que pueden ser contratos, por ejemplo, yo no puedo hacer búsquedas en estos documentos. Yo no le puedo decir a un software, búscame en estos documentos los proyectos que sean por ejemplo, de GRAC del año 2014 al 2015 y que sean mayores de $5.000. Eso no lo puedo hacer aquí. Para eso necesito un sistema de data estructurada, es decir, que me permita registrar algunos campos de manera ordenada para poder hacer búsquedas. ¿Ok? Entonces, eso es el Projects and Funding. ¿Qué relación existe con el sitio de proyecto? Pues muy sencilla, ¿no? Uno de los registros, uno de los campos del Projects and Funding va a ser referencia al sitio de proyectos. ¿Dónde se almacenan los documentos? En el sitio de proyectos. ¿De acuerdo? ¿Y dónde se almacena la información estructurada de esos documentos? En el Projects and Funding. De igual manera, en el sitio de proyecto va a haber un registro o un link que me hace referencia a registro en el Projects and Funding. Por eso que estos dos, el sitio de proyectos y el Projects and Funding, trabajan de manera estructurada, ¿no? ¿Y cuál es el objetivo? Poder hacer búsquedas. Entonces, un poco resumiendo, ¿qué cosa era intranet? ¿Qué cosa era SharePoint? Ya vimos que no son sinónimos, sin embargo en la institución se usan como sinónimos. La intranet es un conjunto de recursos. Esos recursos pueden ser computadoras, pueden ser procesos, pueden ser usuarios, pero fundamentalmente son documentos e información que están almacenados en un servidor y al cual podemos nosotros accesar vía internet y poder hacer trabajo colaborativo. Mientras tanto, SharePoint es el software de Microsoft con el cual nosotros hemos implementado nuestra intranet. Entonces esos conceptos aquí son usados de manera indistinta, pero hay que entender la diferencia. Luego tenemos lo que son los sitios de proyecto, que como habíamos visto se almacenan dentro del portal o edificio SP Projects y que sirven para almacenar toda la data no estructurada de los proyectos. Es decir, yo escaneo un contrato y lo meto ahí, yo tengo un informe hecho en Excel y lo pongo ahí, yo tengo un producto del conocimiento, lo pongo ahí, ¿de acuerdo? Y ese trabaja de manera enlazada o encadenada con lo que es el Projects and Funding, que no es otra cosa que un sistema hecho también con el software de SharePoint que me permite registrar data estructurada para poder hacer búsquedas. Y estos dos, sitios de proyecto y Projects and Funding, trabajan juntos. ¿Cuál es la idea al final? Que yo podría buscar desde el Projects and Funding, que es data estructurada, algunos proyectos que me digan, por ejemplo, quiero ver los proyectos de cambio climáticos que han sido hechos en la región de la selva del Perú entre el año 2010 al 2015 y que sean mayores de $100.000.
esa pregunta me va a dar a mí dentro de Projects and Funding una relación de proyectos que cumplan con esas condiciones, y eso gracias a que la data está estructurada. Y una vez que yo tengo esa relación, si quiero, puedo ir al detalle de todos los documentos, puedo ir al detalle de la propuesta, de los documentos que se encuentra en el sitio de proyectos. ¿De acuerdo? Entonces yo para cada registro en el Projects and Funding que se hace por cada proyecto, también tengo un sitio de proyectos en el portal de sitio de proyectos, donde guardo la data no estructurada. ¿De acuerdo? Bien, ese es el primer video, y luego en otros más vamos a ahondar un poquito más en estos conceptos.